Resumen de Noticias Católicas del año 2021. Queridos amigos del trabajo de Dios, este es un breve resumen de los acontecimientos más importantes de nuestra Iglesia Católica en el año 2021. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal para que se mantengan al día. Se inicia el Camino Sinodal América Latina. Esta nueva forma sinodal permite la amplitud de criterios en muchos temas religiosos y delega a los obispos la autoridad local para efectuar cambios. Aunque algunos serán beneficiosos, con seguridad se presentarán muchas controversias. Parte de la Iglesia Católica en contra del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Unidos con el teólogo Leonardo Boff, un religioso ligado al Papa Francisco, impulsan junto a grupos protestantes un pedido de destitución contra el presidente de Brasil debido a su política frente a la pandemia del coronavirus. Honduras penaliza el aborto para siempre. La reforma al artículo 67 está orientada a impedir que el aborto pueda ser legalizado en el futuro en Honduras, y la llaman el escudo contra el aborto. Surgió como respuesta al imparable movimiento verde feminista que por toda América Latina está buscando defender los derechos de la mujer y legalizar el aborto libre en todos los países de la región. Diócesis de Minnesota paga 21,5 millones a víctimas de abuso sexual. La diócesis de Winona, Rochester, en Minnesota, llegó a un acuerdo para pagar 21,5 millones a 145 individuos que sufrieron abusos sexuales a manos de sus sacerdotes. La entidad del Vaticano llamada Ayuda a la Iglesia Necesitada dijo que lamenta profundamente las denuncias contra su fundador, el padre Werenfried van Straten. La Agencia Católica de Noticias dijo que pagó a una mujer 10,000 euros, unos $12,000, por sus sufrimientos, además de 6,000 euros a su pensión, al determinar que sus denuncias sobre el abuso en 1973 parecían muy plausibles. Tenía 23 años en ese momento. La dictadura china creará una gran base de datos sobre todo el personal religioso. La Administración Estatal de Asuntos Religiosos, SARA, ha lanzado una base de datos que recogerá toda la información sobre el personal religioso. También registrará los premios y los castigos que hayan recibido, incluida cancelación de su ministerio y cualquier otra información. Todo ello se mantendrá actualizado en tiempo y forma. Párroco de iglesias vandalizadas en Chile recibe galardón de libertad religiosa. Abril 20. Ayuda a la Iglesia Necesitada en España concede cada 2 años el premio a la libertad religiosa, y en esta edición se reconoció la labor del padre Pedro Narbona, párroco de las iglesias de la Asunción y la Veracruz en Santiago de Chile, que fueron atacadas en varias ocasiones. Hombres vestidos de policías robaron conferencia episcopal en Bogotá. 8 hombres armados ingresaron al lugar y amenazaron y amordazaron al personal que se encontraba allí para someterlos. Los delincuentes llegaron directo a la caja fuerte del lugar y se llevaron una alta suma de dinero. No hubo heridos. Después de investigaciones, se confirmó la participación de 2 policías durante el ataque. Religiones y ecología. ¿Puede la fe salvar el planeta?
La religión católica se ha manifestado fuertemente a favor del medio ambiente, impulsando la encíclica Laudato Si. Pero no se trata de usar la fe para pedirle a Dios el buen clima. Se trata de impulsar leyes que cuidan del medio ambiente. Nos olvidamos de la palabra de Dios que dice en 2 de Crónicas, libro 7, versículo 14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, y restauraré su tierra. Dios sanará la tierra si dejamos el pecado. El hombre nunca podrá controlar el clima. La Iglesia pierde su tiempo y llama a la idolatría de la tierra. Obispos católicos a Biden. No comulgues si apoya el aborto. El arzobispo de Kansas City, Joseph Naumann, presidente del Comité de Actividades Pro Vida de la conferencia, considera que Biden merece un regaño público. Dice que semejante posición hacia el aborto en una figura pública es un mal moral grave. El hecho de que el presidente Biden es católico significa un problema singular para nosotros, dijo Naumann a The Associated Press. Puede crear confusión. ¿Cómo puede decir que es un católico devoto y hacer estas cosas que son contrarias al magisterio de la Iglesia? Muchos ataques a la Iglesia en el año 2021. En Estados Unidos, Monseñor Rossi de Washington dijo que un hombre entró al jardín cerrado, escalando su cerca la noche del domingo. Luego procedió a arrancar las manos de la Santísima Madre y atacar su rostro con un martillo. Cuando se iba, se llevó sus manos. En México, en el marco de las protestas organizadas en distintas partes de México por el Día de la Mujer, mujeres encapuchadas y armadas con palos rompieron las puertas del templo e ingresaron a pintar el interior, destruir cristales, ventanas, bancas y un confesionario el 7 de marzo en la iglesia de San Damián y San Cosme, en el centro de Oaxaca. Código Penal aprobado este miércoles contempla una eximente para interrupción de embarazo. La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó 28 de abril en primera lectura despenalizar el aborto en el caso de riesgo para la vida de la madre. La votación se produjo en medio de protestas de grupos feministas que reclaman la despenalización del aborto en 3 causales, y no solo una, como aprobaron los diputados. El obispo de Passau, Alemania, Monseñor Stefan Oster, confrontó a la profesora de teología y defensora de la ordenación de mujeres al sacerdocio, Johanna Wagner, quien llamó racistas a los católicos que rechazan el concepto de la igualdad de género dentro de la Iglesia. Exigen al Vaticano más acciones contra abuso sexual infantil. En Ginebra, Suiza, expertos independientes en derechos humanos que trabajan con Naciones Unidas exhortaron al Vaticano a hacer más para frenar y prevenir la violencia y el abuso sexual contra menores, subrayando las acusaciones persistentes de obstrucción y falta de cooperación de la Iglesia Católica, indicó el Organismo de Derechos Humanos de la ONU. Agregaron que las violaciones presuntamente se cometieron durante décadas en muchos países contra decenas de miles de víctimas. Madrid, junio 22, más de 2,2 millones de parejas se divorciaron en España desde que hoy, hace 40 años, entró en vigor la ley que reguló la ruptura del matrimonio, una institución prácticamente indisoluble durante la dictadura franquista desde 1939 hasta 1975.
Aparte de la incompatibilidad de las parejas, el sacramento del matrimonio católico ha perdido su interés por parte de las parejas. Hoy se habla del amor libre, de parejas por conveniencia, por el sexo. Poco se oye de parejas para procrear. ¿Por qué la Iglesia Católica ratificó su no rotundo a la eutanasia? La Conferencia Episcopal de Colombia, a través de un comunicado, sentó su postura contraria a la eutanasia frente a la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia el 22 de julio, que amplía el derecho fundamental a morir dignamente a quienes padezcan intenso sufrimiento por lesión corporal o enfermedad grave e incurable, por lo que ahora no es un requisito ser paciente terminal para solicitar la eutanasia, como había dispuesto el mismo alto tribunal en 1997. La vida es un regalo de Dios que solo Él mismo puede quitar. No es nuestra. El quinto mandamiento dice, no matar. Becciu, el poderoso cardenal que el Vaticano juzga por corrupción. Ciudad del Vaticano, 27 de julio. El cardenal Angelo Becciu, que en el pasado fue uno de los hombres más poderosos de la curia y estrecho colaborador del Papa Francisco, será juzgado desde hoy en el Vaticano en un proceso histórico sobre corrupción que sienta por primera vez a un cardenal en el banquillo. Es increíble y desagradable saber que la corrupción también ocupa la jerarquía de la Iglesia. Fernando Karadima, el sacerdote que simbolizó los abusos y el clasismo en la Iglesia chilena, influyente formador de sacerdotes y obispos y rostro del apego de una parte de la Iglesia Católica chilena al poder económico y social. Fernando Karadima murió este domingo en Santiago de Chile a los 90 años, símbolo de la doble moral de muchos miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica. Atacan a sacerdote católico con botella de vidrio mientras rezaba en catedral. El lunes 26 de julio, un sujeto que empuñaba una botella de vidrio atacó a un sacerdote católico que rezaba en la catedral St. Mary en Edimburgo, Escocia. El presbítero logró escapar sin heridas. El demonio odia a los sacerdotes y siempre encontrará locos que atacarán iglesias, sacerdotes y fieles católicos. Quema de iglesias en Canadá y el derribo de estatuas de las reinas Victoria e Isabel II por el escándalo de la muerte de niños indígenas. El reciente descubrimiento en Canadá de la muerte de centenares de niños indígenas que durante décadas fueron enviados a internados gestionados por la Iglesia Católica ha llevado a manifestantes a descargar su ira a través de la quema de varias iglesias y a la destrucción de estatuas de la reina Victoria e Isabel II. Joven levanta 2 medallas en las Olimpiadas, el oro y la medalla milagrosa. La joven de 30 años participó en halterofilia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ganando el primer puesto en la categoría de 55 kilos con récord olímpico al levantar un total de 224 kilos. Díaz recibió la medalla de oro llevando la medalla milagrosa en el cuello y luego de escuchar con emoción el himno nacional de Filipinas, levantó el dedo señalando al cielo, agradeciendo a Dios por este logro. Negarle la comunión a un político abortista es un acto de caridad. El obispo de Tulsa, Estados Unidos, David Conderla, escribió el 16 de julio en una comunicación titulada «Señor, no soy digno», en la cual exhorta a los fieles a reconocer la verdadera presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Refiriéndose al presidente Biden, dijo: «Entonces,
Si un líder político que profesa ser católico apoya el aborto, se convierte en cómplice público de un mal grave. Si toman conciencia de este pecado, deben arrepentirse y no acercarse para recibir a Cristo en la Sagrada Comunión hasta que se reconcilien con Él a través de la Iglesia. Por eso negar la comunión a un político abortista es un acto de caridad. Catequesis del Papa. La hipocresía pone en riesgo la unidad de la Iglesia. El Papa Francisco reflexiona sobre la carta de San Pablo a los Gálatas, en la que el apóstol reprende a Pedro por sus comportamientos incoherentes que causaban división en la comunidad. En este sentido, el pontífice subraya que la hipocresía pone en peligro la unidad en la Iglesia, por la cual Jesús mismo ha rezado, y por ello alienta a todos a no tener miedo a la verdad ni ocultarnos detrás de una máscara, ya que esto no nos permite ser nosotros mismos. Yo pienso que bueno fuera que siempre saquemos la viga de nuestro ojo antes de mirar la paja en el ojo de nuestro hermano. Las consideraciones morales de los obispos de Puerto Rico sobre la vacuna contra el COVID-19. Los obispos de Puerto Rico están de acuerdo con la vacuna obligatoria y señalan que no hay fundamento en la enseñanza moral de la Iglesia para rechazar los requerimientos de vacunación. Por tanto, no se autoriza en nuestras diócesis que sacerdotes, diáconos o agentes de la Iglesia comparezcan ante notarios a declarar bajo juramento las exenciones por razones religiosas. Lástima que las vacunas que son hechas con células de bebés abortados no sean objeción para la Iglesia y que el miedo de los religiosos y su falta de fe esté por encima de la posición ante el aborto y la complicidad con los que lo usan para sus fines, como lo hacen las grandes farmacéuticas. 2 sacerdotes murieron, 200 iglesias católicas fueron destruidas y otras 150 dañadas en los departamentos afectados por el terremoto del pasado 14 de agosto. La Iglesia Católica está de rodillas como la población del Gran Sur, lamentó el padre Ludger Maciel, portavoz de la Conferencia de Obispos de Haití, al describir el daño significativo tras el terremoto del pasado 14 de agosto, que dejó unas 200 iglesias destruidas y 150 dañadas en el Gran Sur, y muchas escuelas quedaron reducidas a ruinas. Depredadores sagrados. Un libro que relata la pederastia clerical mexicana. Ciudad de México, 17 de septiembre, F. La denuncia mediática contra la pederastia clerical ya no es suficiente en un México que debe fortalecer a las víctimas para poder seguir presionando a las autoridades, dijo este viernes en entrevista con F. Bernardo Barranco, coordinador del libro Depredadores Sagrados. Estados Unidos. Hasta septiembre, 40 ataques a iglesias católicas. Se han registrado 40 ataques contra iglesias católicas en los Estados Unidos en el transcurso del año 2021. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, USCCB, ha publicado un informe en su sitio web que enumera las iglesias católicas atacadas en el país desde mayo de 2020. En 29 estados del país ha habido iglesias que han sufrido incendios provocados y actos vandálicos, desde saqueos hasta la decapitación de imágenes sagradas. Absuelven a sacerdote acusado de usar villancicos para promover conversiones al catolicismo. Luego de años de batallas legales, el Tribunal Superior de Madhya Pradesh, India, declaró inocente al padre George Mangalapilli, un sacerdote que fue acusado de supuestas conversiones forzadas
porque cantaba villancicos en las calles. La realidad es que estamos perdiendo nuestra libertad religiosa. Alemania, expulsado de la Iglesia por rechazar el lenguaje inclusivo. El presidente de la Asociación para la Lengua Alemana, Walter Kramer, se vio obligado a abandonar la Iglesia en Alemania por no querer someterse a la ideología de género, en particular a la escritura inclusiva. Recientemente se enfrentó al obispo de la diócesis de Hildesheim al protestar por un panfleto que promueve el lenguaje inclusivo, no queriendo contribuir económicamente a esta degradación que es al mismo tiempo una abdicación y un peligro para la fe. Pidió pagar el impuesto eclesiástico en otra diócesis. Renunció el arzobispo de París, Michel Aupetit, por su relación con una mujer. El arzobispo ofreció al Papa Francisco su dimisión, indicó la diócesis de la capital francesa, que admitió que el prelado se comportó de forma ambigua con una mujer en 2012 tras revelaciones de la prensa que les atribuyen una relación. El Papa defendió al arzobispo diciendo que no lo hizo porque fuera un pecador, sino porque fue puesto en el altar de la hipocresía. ¿Quién lo condenó? La opinión pública, dijo Francisco en el avión papal durante el vuelo de regreso a Italia desde Grecia. Es un pecado, pero no es un pecado grave. Los pecados de la carne no son los más graves, afirmó. Aupetit es un pecador como yo. Bueno, según esto, tenemos una iglesia que no considera que el pecado ofende a Dios. Pero recordemos que el pecado crucificó a Cristo en la cruz. Obispo de Armenia autoriza comunión en la boca. A partir del 1 de enero de 2022, los fieles de la diócesis de Armenia, Quindío, Colombia, podrán tener la opción de recibir la Sagrada Comunión en la boca. En un comunicado del señor obispo, como parte de un decreto de aranceles para la diócesis, que entra a regir el 1 de enero de 2022, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez permite a los fieles recibir la comunión en la boca. Si te gustó este video, por favor, danos un me gusta. Compártelo. No te olvides de dejar tus valiosos comentarios. Y para que reciban noticias de la Iglesia Católica, por favor, suscríbete a nuestro canal El Trabajo de Dios. Dios te bendiga.